y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En el año 2005, en el mes de julio, yo asistí al Congreso de la Asociación General en St. Louis, Missouri. Al regresar del Congreso y de dirigirme a mi oficina en la Conferencia Regional del Lago, encontré que la oficina estaba cerrada y que se había cambiado la llave de la oficina. Yo no podía entrar a mi oficina. Inmediatamente se acercó el pastor Bryant y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me llevó a su oficina y me hizo entrega de una carta en la cual me decía que yo estaba suspendido de mis trabajos ministeriales hasta próximo aviso. Eso fue a mediados de julio del año 2005. Yo era miembro de la Junta de la Asociación, había sido miembro por los últimos 10 años. Unas semanas después, me di cuenta también que habían suspendido a varios otros pastores. Ahí mismo en la oficina me encontré al pastor Avilés y a otros que estaban y los habían llamado para darle la carta de suspensión también. Después de unas semanas que corrieron, me di cuenta que iba a haber una junta ejecutiva del comité de la conferencia, de la cual yo era miembro. En la reunión trienal de la Asociación del Lago, yo había sido nombrado para ser miembro de esa junta por toda la iglesia, por toda la conferencia en pleno. Todos los delegados me habían escogido como miembros de esa junta para representar la obra hispana a nivel de toda la conferencia. Como yo era miembro de la junta, me dirigía al lugar de la junta, me senté en mi lugar acostumbrado y se acercó el que dirigía la junta y me dijo que yo no podía estar presente. Entonces le pregunté por qué. Me dijo porque está suspendido de sus oficios ministeriales en la conferencia. Le dije, que yo no pueda ejercer mi oficio no quiere decir que no puedo ser miembro de la junta para la cual fui nombrado. Me dijo, no, ningún tipo de función dentro de la conferencia. Entonces yo le dije, pero estoy suspendido de la junta. Me dijo, de todo. Le dije, para suspenderme de la junta tiene que haber un voto, porque yo fui nombrado por un voto a representar a mi iglesia. Y la iglesia que me nombró, pues espera que yo represente a la obra hispana dentro de la junta de la conferencia. Me quedé sentado allí y me dijeron que tenía que retirarme. Volví a insistir y dije, yo me retiro si hay un voto tomado, pero nadie me puede suspender. ¿Quién tiene la autoridad de suspender a una persona de un voto que se tomó a nivel de toda la asociación, donde ustedes, que algunos fueron delegados, votaron por eso? ¿Tiene alguna persona la autoridad de suspender a alguien que ha sido nombrado por la iglesia en pleno? Esa fue mi pregunta. Nuevamente, la persona encargada, y no era el presidente, era alguien que estaba dirigiendo la junta, alguien de la unión, me dijo que por favor me retirara. Yo dije, yo quisiera
que la Junta me lo diga. Si esta Junta me suspende, tiene la autoridad para hacerlo o para recomendar, pero en realidad yo fui puesto por la iglesia en pleno. Para resumirles la historia, no quise seguir con esa discusión allí y bueno, accedí. Solamente le pedí al chairman, al director de la Junta, le dije que solamente yo quería que antes de que se tomara un voto con respecto a este servidor, se me diese la oportunidad de hablar. Creo que yo tenía ese derecho. Me dijeron que antes, le dije, bueno, para sacarme de esta Junta tiene que haber un voto. No puedo salirme por la autoridad de una persona, solamente por la autoridad de un voto de esta Junta. Se me aseguró de que eso se iba a tratar y que entonces me iban a dejar saber. Hermanos, yo esperé allí afuera en la puerta de la Junta ese día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nunca me volvieron a hacer entrar en la Junta. Se me informó cuando ya tarde el presidente de la Unión salió, me vio que yo estaba todavía allí. Yo pedí tener la oportunidad de hablar ante la Junta. Se me informó que se había tomado la decisión de despedirme del empleo organizacional. Pedí que yo quería hablar. Ya había sido suspendido el presidente de la conferencia, el Dr. Miles, y había sido retirado de su puesto. Había sido suspendido el tesorero y había sido retirado de su puesto. Y pues ahora a mí me estaban también retirando y me estaban despidiendo. Yo fui a hablar con el secretario, que todavía estaba, el pastor Brian, y le pregunté que cuál era la razón por la cual a mí me estaban despidiendo. Entonces él me entregó una carta de despido. Y la carta decía que ya no necesitaban mis servicios para la iglesia adventista y que por lo tanto quedaba relegado de todos mis servicios, pero no había una razón escrita. Solamente decía: su influencia dentro de esta conferencia es negativa. Eso fue lo que se me dijo. Oficialmente es lo que está escrito. Yo hice una apelación ante el comité ejecutivo. Pedí por escrito de poderme presentar ante el comité. Y cuando llegó la fecha, me presenté. También tuve que esperar varias horas afuera. Y cuando entré, me dijeron que tenía 5 minutos para hablar. Mi primera pregunta fue: quisiera saber cuál es la razón por la que me han despedido. Quería que se me lo dijera oficialmente. Nadie habló. Solamente me dijeron lo siguiente: hermano Gambetta, sepa que todo lo que usted diga en esta reunión puede ser usado en su contra en la corte, porque usted está siendo demandado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando y dije: ¿Cómo en la corte? ¿Qué corte? Me dice: usted no ha recibido los papeles de la corte en la cual se lo está citando para una demanda judicial. Yo dije: yo no he recibido nada. Entonces me dijeron: bueno, se miraron entre sí. Los abogados de la conferencia estaban en la junta. El manual de la iglesia adventista dice que no se deben traer abogados a representar ante la junta. Eso está escrito en el manual de iglesia. Sin embargo, ahí estaban los abogados presentes. Y me dijeron que
si tenía que decir algo que lo dijera, pero que todo lo que yo hablara iba a ser usado contra mí o podía ser usado contra mí en una corte y que yo estaba siendo demandado. Un pastor que es miembro de esa junta, en las horas que yo estuve esperando afuera, salió en un momento y yo le pregunté, él me dijo, ya se trató tu caso allá adentro. Yo le dije, ¿de qué me acusan? Me dijo, bueno, yo no puedo hablar, pero defiéndete si vas a entrar de una cuenta bancaria que tú tenías o que tú tienes. Defiéndete de esa cuenta bancaria. Cuando yo entré, eso fue lo que yo hablé y yo dije, hermanos, si hay alguna pregunta sobre la cuenta, esa cuenta está abierta al escrutinio. Desde el primer cheque hasta el último, todo lo que haya está abierto para que ustedes lo investiguen. Cada movimiento de esa cuenta. Y si ustedes encuentran que yo tomé algo de esa cuenta para mí, o que hay algún tipo de robo, es suficiente, no necesito ninguna otra explicación, con eso es suficiente. Y ya yo voy a entender por qué ustedes me están despidiendo. Pero investiguen primero la cuenta. Está abierta para todos. Cuando me dijeron que estaba siendo demandado, yo dije, pero ¿quién puede tomar una decisión de meter una demanda legal? Nadie habló, solamente hablaban los abogados. Me preguntaron otra vez si yo había recibido una carta citándome ante la corte. Yo dije, yo no he recibido nada. Se miraron entre ellos, dijeron, pero ya la carta tiene que haber sido enviada. He must have been served. Seguramente le tienen que haber servido los papeles oficiales de la corte. Yo no había recibido nada. Por cierto, pasaron 2 meses y medio más hasta que finalmente recibí la citación de la corte. No la habían mandado ni se mandó por 2 meses y medio más. Pero parece que ya habían tomado las decisiones de hacer la demanda. Lo único que yo atiné a decir en ese momento fue, hermanos, ¿quién tomó el voto para llevar esto a las manos de una corte? Si hay alguna acusación contra este servidor, yo estoy dispuesto a abrir toda la documentación delante de ustedes, que investiguen todo lo que tienen que investigar, pero ¿por qué tienen que llevar esto ante una corte de incrédulos? ¿Qué no dice la palabra de Dios que esto no se debe hacer? Hice mención a un versículo bíblico que ustedes conocen, y lo voy a leer a continuación. Y yo pregunté, ¿ustedes votaron por tomar esta decisión de ir a la corte en contra de lo que dice la palabra de Dios? ¿Ustedes tomaron este voto? Yo entré dentro de esa junta con un testigo y ese testigo está presente aquí en esta noche. No hace falta que yo les diga, simplemente ese testigo está aquí, puede testificar si ustedes quisieran que lo que yo estoy diciendo es verdad. El texto de la Biblia al cual estoy haciendo referencia está en 1 Corintios capítulo 6. Y déjenme leerles lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, que fue a lo que yo hice apelación ante los miembros de la junta. Dice así 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio y llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos, ¿sois acaso indignos de juzgar los asuntos de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que no son de nuestra fe? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano, y esto lo hace delante de los incrédulos. Ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los mismos hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La palabra de Dios claramente nos dice que nosotros debemos arreglar los asuntos de nuestra iglesia dentro de la misma iglesia. Y si había alguna falta que este servidor cometió, se podía arreglar dentro de la iglesia y no llevarlo ante las cortes de justicia. Ahora, yo quiero compartir con ustedes algunas citas del espíritu de profecía también en esta hora, con respecto a lo que la mensajera del Señor dice en cuanto a ir a las cortes de justicia para arreglar los pleitos de cosas que tienen que ver con la iglesia. En Consejos para la Iglesia, en la página 92, la mensajera del Señor dice: algunos que profesan hacer de la palabra de Dios su base, se encuentran viviendo en oposición directa a sus enseñanzas más claras. Decimos seguir la Biblia, pero hacemos todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Entonces, para dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios envía claros y directos testimonios para traerlos de vuelta a las palabras que han dejado de obedecer de la Santa Biblia. Así que, si no obedecemos la Biblia, Dios nos manda ¿qué? Los testimonios directos y claros para traernos de vuelta a la palabra de Dios. Ahora yo voy a leer esos testimonios directos y claros, y no voy a leer todo. Si ustedes van a los escritos del Espíritu de Profecía, van a encontrar gran cantidad de citas donde la mensajera del Señor habla con respecto a esto. Yo voy a leer unas pocas para compartir con ustedes y después voy a ir a explicar lo del caso de la corte, porque la corte ya se acabó el pleito, terminó, y voy a compartir con ustedes los documentos de la corte, y es más, les voy a dar copias para que ustedes tengan copias en sus manos de los documentos legales sobre este juicio, para que ustedes vean en qué terminó la demanda que la conferencia puso contra este servidor y contra otros administradores de la conferencia. Pero antes de eso les voy a leer lo que el Espíritu de Profecía dice al respecto, algunas citas. Hay un capítulo entero en Mensajes Selectos, tomo 3, la página 342 a la 46. Un capítulo entero, el capítulo 37 de Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 37, que se titula Los Adventistas del Séptimo Día y los Pleitos o Juicios. Y esta es la instrucción que ha dado el Señor. El primer subtítulo dice: presentando las dificultades de la iglesia ante los no creyentes. Dice así: cuando surgen problemas en la iglesia, no debemos buscar la ayuda de abogados que no pertenecen a nuestra fe. Dios no desea que presentemos las dificultades de la iglesia a los que no le temen.
Él no quiere que dependamos de la ayuda de los que no obedecen sus mandamientos. Los que confían en tales consejeros muestran que no tienen fe en Dios. Por su falta de fe, el Señor resulta grandemente deshonrado y la conducta de esas personas le produce un gran perjuicio a ellos mismos. La mensajera del Señor dice que el que va a corte, el daño se lo está haciendo él mismo por ir a corte. Al recurrir a las cortes para que arreglen dificultades que surgen en la iglesia, se están mordiendo y devorando unos a otros para que os consumáis los unos a los otros. Gálatas 5:15. Estos hombres ponen a un lado el consejo que Dios ha dado y hacen precisamente las cosas que Dios les ha dicho que no hagan: llevar los asuntos a una corte. Muestran que han escogido al mundo como su juez. Escuchen bien, hermanos, lo que dice el consejo inspirado. Muestran que han escogido al mundo como su juez. Y en el cielo, sus nombres están registrados igual que lo de los incrédulos. Es una cita muy fuerte, hermanos. Dice que cualquiera que lleva a su hermano a la corte, Dios registra su nombre en el libro del cielo igual que a los incrédulos. Cristo es crucificado de nuevo y expuesto a la vergüenza pública. Sepan estos hombres que Dios ya no escucha más sus oraciones. Escuchen bien, hermanos. Sepan estos hombres que Dios no escucha más sus oraciones, porque insultan su santo nombre, y Él los abandonará a las bofetadas de Satanás, para que vean su insensatez y busquen al Señor por la confesión y el arrepentimiento de su pecado. Los asuntos relacionados con la iglesia deben mantenerse dentro de los propios límites de la iglesia. Si se comete abuso contra un cristiano, él debe tomarlo pacientemente, y si es defraudado, no debe acudir a las cortes de justicia. Antes bien, es mejor soportar la pérdida y el perjuicio antes que ir a corte. Dios tratará con los miembros de iglesia que son indignos y que defraudan a su hermano o a la causa de Dios. El cristiano no necesita contender por sus derechos. Dios tratará con el que viole esos derechos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. El Dios del cielo guarda un registro de todos estos asuntos. Y por todo esto el Señor declara que Él vengará. Él traerá toda obra a juicio. Cuando yo recibí la citación, hermanos, me estaban pidiendo que entregue todos los archivos y toda la información sobre esa cuenta bancaria que yo tenía a nombre de la Lake Region Conference. Yo me presenté ante los abogados para llevar todo eso, y los abogados que puso la conferencia me dijeron que yo tenía que venir con un abogado y tenía que ser representado por un abogado, que ellos no podían hablar conmigo si no era a través de un abogado, y que la corte exigía que yo pusiera un abogado, porque las cosas estaban puestas en manos de la ley y que por lo tanto yo tenía que ser representado por un abogado. Yo fui personalmente, no fui con ningún abogado, fui solo para presentarme
Y los mismos abogados de la conferencia me dijeron que ellos no podían hablar conmigo sin estar presente mi abogado. Tuve que ir a buscar un abogado. Si yo no buscaba un abogado, la corte me asignaba un abogado. Ustedes saben que es así, hermano. La misma corte te pone un abogado. Pero es mejor buscar el abogado. Y yo busqué un abogado cristiano. Porque la Biblia dice que no debemos ir ante incrédulos. Así que yo busqué un abogado que fuera cristiano. Una cita más. Yo les voy a dar copias de todas estas citas, hermanos, después que termine de leerlas, para que ustedes tengan esto por escrito. Y las estoy escribiendo, las copié de los libros del Espíritu de Profecía, tanto en español como en inglés. Todo está en inglés y en español. Y todos los documentos de la corte están, los originales de la corte, con los sellos de la corte. Y también está la traducción al español para que todos puedan entender claramente cada palabra de lo que aquí está. Desde que este juicio terminó, se ha ido iglesia por iglesia hablando públicamente de este asunto. El vicepresidente de la Asociación Regional del Lago ha ido a varias iglesias, de lo cual el mismo día los hermanos llaman por teléfono y dicen: pastor, aquí vino y dijeron esto y esto y esto y esto. A mí no me gusta, hermanos, han pasado 3 años desde eso. Exactamente hace 3 años. Ustedes no me han escuchado estar hablando de estas cosas. Porque no creo que esto edifica a nadie. Pero ya cuando la misma iglesia y los mismos dirigentes de nuestra iglesia escogen ir de iglesia en iglesia hablando públicamente desde el púlpito estas cosas, creo que llegó el momento de que ustedes tengan los documentos en sus manos y ustedes mismos tomen la decisión con respecto a lo que están diciendo, si es cierto o no es cierto todo lo que se ha dicho. Y creo que por eso estoy tomando este momento. No vine a tomar el momento de ustedes, hermanos, exigiéndoles que vengan a escuchar. Por eso lo dejé hasta lo último, pensando que ya nadie se iba a quedar hasta el final. Porque aquí vinimos a predicar la palabra de Dios y eso es lo que se ha hecho todo este día, hermanos. No vamos a tomar las horas sagradas del sábado para hablar de estas cosas. Y si ustedes se quedaron es porque se han querido quedar. A nadie le estamos pidiendo que se quede para escuchar esto, porque a nadie edifica. Pero por lo menos estamos siendo edificados por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía, para que aprendamos esto primero y después voy a compartir con ustedes los registros legales de todo esto. Una cita más del espíritu de profecía. Dice la mensajera del Señor: he escrito extensamente en cuanto a cristianos que creen en la verdad y que llevan sus casos a las cortes de justicia para obtener compensaciones. Al hacerlo, se están mordiendo y devorando unos a otros en todo el sentido de la palabra, para que sean consumidos los unos a los otros. Los que esto hacen se apartan del consejo inspirado que Dios ha dado. Y frente al mensaje que Él da, hacen precisamente aquello que Dios ha dicho que no hicieran. Tales hombres harían bien en dejar de orar a Dios. Lo mejor que pueden hacer es ya no orar más, porque Dios no va a escuchar ninguna de sus oraciones. Hermanos, son muy fuertes esta cita. No es la misma anterior, se parece a la otra, pero las palabras varían, porque ella habló de esto en más de una ocasión a distintas personas. Los que esto hacen insultan a Jehová, y Él los abandonará para que lleguen a ser súbditos de Satanás. En la otra cita decía: el Señor los va a entregar a Satanás para que Él los abofetee. Aquí dice: Él los abandona para que lleguen a ser súbditos de Satanás,
hasta que vean su insensatez y busquen al Señor por medio de la confesión de sus pecados. Y ahora miren esta cita que es muy interesante, hermanos. La que sigue. Siempre de mensajes selectos tomo 3. ¿Qué cosa revela el recurrir a las cortes de justicia? ¿Qué se muestra cuando uno va a la corte de justicia? Aquí dice la mensajera del Señor lo que se revela. El mundo y los miembros de iglesia no convertidos simpatizan mutuamente. El mundo y los no convertidos están de acuerdo. Algunos, cuando el Señor los reprende porque quieren salirse con la suya, hacen del mundo su confidente y llevan los asuntos de la iglesia ante el mundo para lograr una decisión. Entonces hay choques y luchas. Cristo es crucificado de nuevo y expuesto a la vergüenza pública. Los miembros de iglesia que acuden a las cortes del mundo demuestran que han escogido al mundo como su juez. Y Dios registra su nombre en el cielo como unidos con los incrédulos. Cuán ávidamente utiliza el mundo las declaraciones de los que traicionan su cometido tan sagrado. Esto es una traición al cometido de Dios, dice la mensajera del Señor. Esta acción, la de recurrir a las cortes humanas, que nunca antes fue utilizada por los adventistas del séptimo día, es la que ahora se está cometiendo. El Señor ha permitido esto. Si parara ahí la cita diríamos, oh, el Señor cambió de opinión, porque la Biblia dice que no lo hagan, pero ahora Elena de White dice, el Señor lo ha permitido. Entonces sí se puede ir a corte. Miren cómo termina la frase. Esto nunca antes los adventistas del séptimo día lo habían hecho, pero es lo que se está cometiendo ahora. Y miren cómo sigue. El Señor ha permitido esto para que los que habéis sido engañados entendáis qué poder es el que controla a las personas a quienes se les han confiado grandes responsabilidades de dirigentes. La razón por la que Dios permite esto es para que los que están engañados sepan qué poder es el que controla a las personas a quienes se les han confiado grandes responsabilidades como dirigentes. El recurrir a las cortes demuestra qué poder los controla, para que no sigamos engañados. ¿Dónde están los centinelas de Dios? ¿Dónde están los hombres que estarán en pie hombro a hombro, corazón a corazón, teniendo la verdad presente para este tiempo en posesión de sus corazones? ¿Dónde están los centinelas de Dios? Os insto en el nombre de Cristo a que retiren el pleito que habéis iniciado y a no llevar ningún otro caso jamás a los tribunales. Dios no permita que se deshonre de esta manera su nombre. Habéis tenido mucha luz, muchas oportunidades, y no debéis uniros con los mundanos y seguir sus métodos. Recordad que el Señor os tratará según la posición que adoptéis sobre estos asuntos. Así nos va a tratar Dios. Os digo solemnemente que si tomáis la acción que ahora os proponéis tomar de ir a la corte, nunca más os recuperaréis de los resultados de esta acción. Cualquiera que lleva a corte nunca más se vuelve a recuperar. Y hermanos, ya no hay recuperación de esto, porque ya se dañó la credibilidad y la confianza del pueblo de Dios por haber hecho algo directo en violación a la palabra de Dios.
los cristianos no deberían recurrir a los tribunales civiles para arreglar las diferencias que pueden levantarse dentro de la iglesia. Tales diferencias deberían arreglarse entre ellos, tal cual como Dios lo manda, dentro de la iglesia, de acuerdo con la instrucción de Cristo. Aunque pueda haberse cometido una injusticia, el seguidor del manso y humilde Jesús sufrirá que se le defraude antes que exponer al mundo los pecados de sus hermanos de la iglesia. Hermanos, aún si este servidor cometió todos los pecados de los cuales me acusan, Jesús no me hubiera llevado delante de toda la gente a decir mis pecados públicamente como se está haciendo en las últimas semanas. Aun si fuera cierto, y ustedes juzgarán si es cierto o no es cierto lo que están diciendo por los documentos que ustedes van a recibir en un momento. Ustedes sabrán si es cierto o no es cierto. Yo solamente les voy a leer los documentos de los abogados y aquí está registrado. Cristo jamás llevaría a una persona a exponer sus pecados ante el mundo y ante los hermanos de la iglesia. Hermanos, el Señor Jesús le dijo a la mujer que fue tomada en el mismo acto del pecado: yo tampoco te condeno, levántate y no peques más. Y les digo algo, hermanos, si aún siendo cierto todo lo que a mí me acusan, la verdad es que me acusan de robo. Pero si me acusan de robo, tendría que estar en la cárcel. Aquí estoy delante de ustedes. Han pasado 3 años y todavía estoy aquí. ¿Que las cortes de justicia no pueden condenar a un ladrón? Pónganse a pensar. ¿Las cortes de justicia no pueden condenar a un ladrón? ¿O no hay justicia todavía? Termina la cita diciendo: los pleitos entre hermanos son un oprobio y una vergüenza para la causa de la verdad. Los cristianos que recurren a la ley unos contra otros exponen a la iglesia al ridículo de sus enemigos y provocan el triunfo de las potestades de las tinieblas. ¿Saben quién sale ganando de todos los juicios? El diablo es el que sale ganando de todo esto, hermanos. Hieren de nuevo a Cristo y lo exponen a vergüenza pública. Cristo es avergonzado con estas cosas. Hay muchas citas más, con eso creo que es suficiente. A continuación les voy a leer la última carta que recibí de la oficina de abogados que tuve que poner para defender mi caso. La oficina de Reardon, Soulock y Bressler. Son los 3 abogados que salieron en defensa de este servidor. La carta está original en inglés y después les voy a leer los dictámenes del juez. Quiero decirles, hermanos, que el caso nunca llegó a juicio. Todas las demandas fueron retiradas y en un momento se van a enterar por qué fueron retiradas. He aquí la carta de los abogados. Está en inglés, pero aquí les voy a leer la traducción. Traducción al español. 10 de junio del 2008. Esta carta se escribió hace unas 2
semanas y media atrás, después de terminar el juicio. El juicio terminó el 6 de junio. Esto se escribió 4 días después. A quien pueda concernir. Hugo Gambetta solicitó a esta oficina que se escribiese una carta con respecto al comunicado de la Lake Region Conference, firmado por Jerome Davis el 6 de mayo del 2008, en referencia a una demanda judicial que inició contra Hugo Gambetta, Norman Miles y Greg Baker la conferencia en el año 2005. La demanda no fue contra este servidor solo, fue contra el pastor Miles, fue contra Greg Baker, el antiguo tesorero, y contra este servidor, contra los 3. Sigue diciendo el abogado: yo no escribiré con respecto a los señores Miles y Baker, codemandados a quienes esta oficina no representó, pero sí responderé a asuntos relacionados con el señor Gambetta, porque ellos me defendieron a mí. A mí no me incumbe tampoco hablar de los otros 2 que fueron demandados en este caso. Lo único que les puedo decir es que el doctor Miles hizo una contrademanda a la conferencia. No sé, porque no estoy al tanto de lo que está pasando, solamente sé eso porque están los registros oficiales. La conferencia del lago fue demandada por el doctor Miles. Y por cierto, en un momento van a saber si el pastor Gambetta va a meter una demanda contra la conferencia por difamación o no. Ustedes ya tienen la respuesta. Obviamente, después de leer todo lo que he leído del Espíritu de Profecía, imagínense que yo me viera a meter a demandar en desobediencia a lo que Dios dice. No, jamás. Ya tienen la respuesta. Pero van a escuchar por qué. Sigo leyendo la carta. Esencialmente, queja de la conferencia contra Gambetta alegaba cosas financieras impropias. Alegaba cosas financieras impropias de parte de Hugo Gambetta. En respuesta a esta queja, el señor Gambetta negó toda impropiedad financiera y negó toda alegación de haber actuado de mala fe o haber hecho algo malo. Eso ante el juez. O sea, ante el proceso judicial me preguntaron si yo aceptaba o negaba estas demandas. Digo esto, hermano, porque ahora andan diciendo que yo acepté todos esos cargos y que yo reconocí todo esto. Aquí dice el abogado qué fue lo que sucedió en el proceso judicial. El señor Gambetta negó toda impropiedad financiera y negó toda alegación de haber actuado de mala fe o haber hecho algo malo. Debe entenderse que una alegación en una queja es simplemente eso, una alegación. An allegation is just simply that, an allegation. It hasn't been proven. ¿Sí lo traduje bien? Una alegación es simple, en una demanda es una alegación. Alegación quiere decir, alegan, te acusan, pero tienen que demostrarlo. Es simplemente eso, una alegación. No es nada probado. Y cuando se niega, le toca al demandante probar esto en un juicio. Si a mí me acusan de algo, para eso se hace el juicio. Para probar que de lo que me están acusando es cierto o no es cierto. Nuevamente, Hugo Gambetta negó toda alegación de impropiedad o fechoría. Todo mal proceder. Sigue diciendo la carta. Nunca se llevó este caso a juicio. ¿Por qué?
¿Ok? Aquí va a explicar por qué. En cierto momento, después de perder mucho tiempo en deposiciones, interrogatorios y otros gastos de litigación e investigación, hermanos, 3 años, casi 3 años lleva este juicio. Imagínense cuánto tiempo se ha gastado en investigación, deposiciones. Se ha llamado a un montón de testigos a testificar. No voy a entrar en los detalles porque 3 años no los puede resumir uno en 3 minutos. Pero imagínense 3 años de investigación. Ahora miren lo que sucedió al final de esos 3 años. Nunca se llevó este caso a juicio. En cierto momento, después de perder mucho tiempo en deposiciones, interrogatorios y otros gastos de litigación e investigación, la Lake Region Conference se dirigió a nuestra oficina, a la oficina de los abogados de Hugo Gambetta, y ofreció quitar la demanda arreglando el asunto fuera de corte. Hermanos, andan diciendo que el pastor Gambetta ofreció. Aquí los abogados y el juez dice lo mismo. La Lake Region Conference fue quien ofreció que se arregle el caso fuera de corte. La misma conferencia. Después de haber gastado miles de dólares defendiéndose contra la demanda, y todavía con un juicio muy costoso por delante, el señor Gambetta creyó que sería buena idea arreglar el caso fuera de corte. ¿Por qué? Si bien esta oficina legal estaba muy confiada en ganar el caso. Escuchen bien, hermanos. Los 3 abogados que defendían mi caso están escribiendo aquí que la oficina legal estaba completamente confiada en que el caso se iba a ganar si llegaba a corte ante el juez y ante el tribunal. Sin embargo, tuvimos que dejarle saber al señor Gambetta que si se llevaba el caso a juicio, significaría seguir gastando mucho más dinero y tiempo en litigio, en preparación para el juicio y en el juicio mismo. El juicio se podía llevar hasta el final, hermanos. Y ahí el juez iba a determinar si yo era culpable de lo que me acusaban o si no era culpable. Yo lo que les digo a ustedes es, si la conferencia tenía las pruebas contra este servidor, ¿por qué ofrecieron arreglar fuera de corte? ¿Por qué ofrecieron que se haga un arreglo fuera de corte si me podían echar en la cárcel? Porque de lo que me estaban acusando no era de hablar mal de aquí del hermanito Juan. Y eso también es penado con la ley. Y eso también se va a la cárcel por hacer eso. Pero me estaban acusando de robo. Si están las pruebas de eso, ¿por qué retirar la demanda y ofrecer arreglar fuera de corte? Mis abogados me dijeron que no lo hiciéramos, que siguiéramos adelante con el juicio y que se llegara hasta el final y que de esa manera mi nombre sería completamente limpiado. Hermanos, el nombre nunca se limpia. Porque una vez que tú largas a hablar, es imposible limpiarlo. Y déjenme decirles algo más. Yo no espero que ningún ser humano, ni las cortes de este mundo, ni mi iglesia, ni mi conferencia, limpien mi nombre. El único que me interesa que limpie mi nombre es el Dios del cielo. Ese es el único que a mí me interesa. La opinión de Él es la única que cuenta en mi vida, no la de los hombres. Y les voy a decir más.
Déjenme terminarles de leer la carta y después van a ver los demás documentos. Si bien esta oficina legal estaba muy confiada en ganar el caso, también tuvimos que dejarle saber al señor Gambetta que llevar el caso a juicio significaría seguir gastando más dinero y tiempo en litigio, en preparación para el juicio y en el juicio mismo. Hermano, ¿ustedes creen que en todo este tiempo ustedes han visto lo que este servidor y nuestro ministerio ha estado haciendo en estos 3 años? Viajando por el mundo entero predicando la palabra de Dios, trayendo miles de almas a los pies del Señor Jesús y a la iglesia adventista del séptimo día. Porque el pastor Gambetta no fundó ninguna nueva iglesia como decían que yo iba a fundar. ¿Dónde están las iglesias que yo fundé independientes? ¿Dónde están los miembros que asisten a mis iglesias y que yo he sacado de la iglesia adventista? Díganme. Claro que he levantado iglesias, pero todas esas iglesias se las hemos entregado a la conferencia. En Europa, en África, en otros lugares, toda la obra que hemos hecho en Centroamérica, en Sudamérica, ha sido para llevar almas a los pies del Señor Jesús y al seno de la iglesia adventista. En estos 3 años es lo único que hemos hecho, seguir predicando el Evangelio. En un momento, cuando termine de darle los documentos, voy a hablar de algo que sucedió en la iglesia de Logan Square hace 2 semanas atrás. Porque muchos de ustedes me han venido a preguntar sobre esto. Y voy a hablar sobre eso. Claro que voy a hablar. Porque ustedes van a tener que saber la verdad sobre esto. El mismo sábado que estaban hablando de mi nombre en la iglesia de Logan Square, a las 4 de la tarde, no el sábado que pasó, sino el anterior, hace 15 días atrás, ese mismo sábado que estaban buscando que los hermanos de Logan Square me borren de la iglesia, de la cual no soy miembro, porque yo no soy miembro de Logan Square. Tengo mi membresía en otra iglesia y ya les voy a hablar sobre eso. Y los hermanos de Logan Square saben muy bien que lo que estoy diciendo es cierto y lo sabe todo el mundo. Ya van a escuchar la verdad. Para que ustedes vean hasta dónde se puede llegar con el engaño y la mentira, hermanos. ¿Ok? El mismo sábado que se estaba tratando mi nombre en Logan Square, ese mismo sábado yo estaba predicando el Evangelio en Costa Rica a 1,500 personas. Ese mismo sábado por la tarde que estaban tratando mi nombre aquí, en mi amada iglesia de Logan Square, porque esa fue mi iglesia. Yo fui pastor de esa iglesia. Ese mismo sábado, el pastor Milton Castillo, de la Asociación de Costa Rica, estaba bautizando las almas y este servidor, y ahí les puedo mostrar la foto, estaba bautizando las almas allá en Costa Rica, yo mismo, bautizando a las almas, mientras a mí supuestamente me estaban borrando de la iglesia. Imagínense cómo son las paradojas de este mundo en el cual vivimos. Déjenme terminar con esto y luego voy a tratar el tema de Logan Square para que ustedes sepan la verdad al respecto. Termino la carta del abogado. Hermanos, siéntanse libres de irse. Ustedes no tienen que estar aquí escuchando esto. No, de verdad les digo. Yo no los traje para venir a escuchar esto. Los traje a escuchar la palabra de Dios. Despedimos el sábado y el que quiere o necesita irse, hágalo libremente. Yo no les estoy pidiendo que escuchen esto, no necesito ni defenderme, pero porque se ha hablado públicamente de mí, de iglesia tras iglesia han ido hablando de este servidor, creo que yo tengo el derecho, como cristiano, de dar estos documentos. El que no se sienta incómodo aquí con esto, por favor, simplemente no me tiene ni que pedir permiso porque ya la reunión terminó, se pueden levantar y pueden ir tranquilos y salir. Yo voy a seguir con los que quieran escuchar si desean, ¿ok? Les repito, no los traje para esto, los traje invitados, porque nadie vino aquí
sin querer, todos vinieron porque quisieron escuchar la palabra de Dios y eso fue lo que hicimos en este día, hermanos. Terminando la carta de los abogados dice así. Recuerden, lo último que leímos es que me dijeron no aceptes ningún arreglo fuera de corte, vamos a llevarlo a juicio, pero te va a costar mucho más que lo que has gastado hasta ahora. Y yo les puedo decir cuánto se gastó, hermanos. ¿Ok? Y les voy a decir en un momento cuánto yo tuve que gastar y cuánto tuvo que gastar la conferencia en este juicio, para que ustedes lo sepan. ¿Ok? Yo no pagué mi defensa de dinero de diezmos. Yo no pagué mi defensa de dinero que ustedes me dieron. ¿Alguno de ustedes me dio un dinero para esta defensa? Hubo personas y entidades que me dijeron, pastor, defiéndase porque la corte le está exigiendo poner un abogado. Pero el dinero no fue dado para el evangelio eterno. Escúchenlo bien, hermano. El dinero me lo dieron para la defensa. Para eso fue dado el dinero. Y se abrió una cuenta especial donde se depositó ese dinero para la defensa. Y es más, miembros de aquí de la Lake Region Conference fueron los que abrieron esa cuenta, y el tesorero de esa cuenta es un miembro que es ahora anciano de una de las iglesias de la Lake Region Conference. Y si ellos quieren decirlo, con mucho gusto, yo les digo quiénes estuvieron manejando esa cuenta para la defensa del pastor Gambetta. Pero no se recibió ningún dinero de aquí, hermanos. Fueron personas de otras partes que contribuyeron para esa defensa. ¿Okay? Y amigos personales de este servidor, que no lo dieron porque yo era el pastor Gambetta, sino porque me apreciaban a mí como persona, como ser humano que soy. Dijeron, aquí tienes para que te ayudes. Considerando lo que costaría llevar a cabo el caso a juicio, comparamos con lo que la Lake Region solicitaba para retirar la demanda. ¿Ok? Se hizo una comparación. ¿Conviene seguir hasta el final o conviene aceptar el arreglo fuera de corte? Todo arreglo fuera de corte, hermanos, es por una suma de dinero. Todo arreglo fuera de corte se hace por una suma de dinero. Yo no demandé, demandó la conferencia. Por lo tanto, ellos estaban exigiendo una suma de dinero para arreglar fuera de corte. Considerando lo que costaría llevar a cabo el juicio, comparamos lo que la Lake Region Conference solicitaba. Después de cierta cantidad de negociaciones, la Lake Region Conference finalmente acordó solicitar $20,000. Hermanos, $20,000. ¿Saben cuánto iba a costar esto si se llevaba hasta el final de la corte? Este servidor tuvo que invertir $26,000 en su defensa. La Lake Region Conference gastó $180,000 en este juicio contra mí. Pero ellos escogieron retirar la demanda y arreglar fuera de corte por $20,000. Este servidor había ya gastado $26,000 en gastos de abogados y de corte. Nada de eso es barato, hermano. Y si alguno de ustedes ha ido con un abogado, ya sabe lo que le cuesta una cartita de un abogado. Una cartita que hagan. Les vuelvo a decir, hermanos, gracias a Dios, este dinero no vino de las arcas del evangelio eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Hubo personas que lo dieron para ese propósito. Y hubo personas que dijeron, pastor, arregle fuera de corte, salga de eso, porque es en contra de la voluntad de Dios seguir. Porque si ellos me estaban ofreciendo
arreglar fuera de corte. Y yo decía, no, que se siga con el juicio. Entonces ya soy yo el que estoy decidiendo seguir con un juicio que nunca se debiera haber comenzado. ¿Están entendiendo, hermanos? Si ya la conferencia está diciendo, vamos a arreglar, y yo digo, no, yo quiero que se lleve para limpiar mi nombre, yo tenía que gastar, ¿saben cuánto? Y esto era un aproximado, porque los abogados no sabían cuánto tiempo iba a demorar el juicio. Y yo les puedo contar muchos detalles de ese juicio, el tiempo que yo he gastado. Y yo les voy a decir algo, hermano, y lo digo con mucha tristeza. Yo hubiera querido dedicar todo ese tiempo a predicar el evangelio y a servirle al Señor. No tener que estar dedicando tiempo a ir a deposiciones, a testimonios, a interrogativos. La mayoría de ustedes no sabían ninguna de estas cosas. Al mismo tiempo que yo estoy viajando por todas partes del mundo, tengo que estar presentándome a esto, a aquello, buscando papeles, buscando decisiones de la Lake Region Conference, votos de junta, montón de cosas que tenían que salir para mostrar cómo estaban las cosas. Y yo no voy a entrar en esos detalles. Pero mucho tiempo se ha gastado, tiempo que yo podría haber empleado en prepararme, en estudiar la palabra de Dios, en predicar el evangelio. ¿Cuántas veces he tenido que volar de un lugar y llegar después de 10, 12 horas de vuelo directamente a ir a la oficina de los abogados o a ir a las deposiciones, a los interrogatorios y otras cosas? Yo estaba cansado de eso. Y le voy a decir algo más. Este servidor, por toda su vida, desde que era joven, he sufrido de presión alta. Toda la vida. Desde los 25 años de edad sufro de presión alta, de hipertensión. ¿Ustedes creen que un juicio le ayuda para la presión alta? Yo no iba a seguir en este suplicio. Termino la carta y hay tanto que yo quisiera, porque es la primera vez, hermanos, que yo me puedo desahogar. Como ser humano, todos nosotros necesitamos tener la oportunidad de decir su lado, especialmente cuando uno escucha todo lo que andan diciendo con respecto a este servidor y todas las calumnias y mentiras. Y hermanos, el caso del pastor Gambetta no es Lake Region Conference, es un caso mundial. Es literalmente, no hay país en el mundo prácticamente, por lo menos en el mundo hispano, no hay país donde están al tanto de todo esto. Cada cosa que se dice ahora con el internet llega hasta el último rincón del planeta Tierra. ¿Ok? Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de descargarme y de poder compartir. Y no lo voy a hacer más, así que mejor que lo escuchen bien ahora, porque no lo voy a repetir. Porque no es nada bonito tener que estar hablando de esto con mi propia iglesia, a la cual amo y de la cual soy miembro en regla. Pues yo soy miembro de la iglesia adventista y estas cosas me duelen como nos dolería a cualquier miembro de la iglesia adventista. Considerando lo que costaría llevar a cabo el juicio, comparamos con lo que la Lake Region Conference solicitaba. Después de cierta cantidad de negociaciones, la Lake Region Conference finalmente acordó a solicitar $20,000. Y en discusiones con el señor Gambetta, él estuvo de acuerdo a entregar este dinero para salir del juicio. Hay por lo menos 3 razones por las que Hugo Gambetta estuvo de acuerdo en arreglar el caso fuera de corte. Esto lo está diciendo los abogados. Número 1. Un arreglo pondría fin a este asunto en forma rápida y sin consumir más tiempo y recursos financieros. Lo primero, se acaba de una vez porque se arregló y se acabó el juicio. Ya está. Y no hay que gastar más. Esa es una razón. La próxima. Costaría mucho más continuar el proceso a través del sistema legal que arreglar el caso fuera de corte. ¿Saben cuánto más? La Lake Region Conference dijo $20,000. Si yo seguía el juicio, un aproximado eran $50,000, pero eso no se sabía, porque miren lo que se llevó este proceso
y el dinero que se gastó. La Lake Region Conference gastó $180,000. Pero después van a ver las razones que da la conferencia aquí, firmadas por el presidente de la conferencia, por la cual ellos acordaron ofrecer arreglar fuera de corte. Aquí está firmado por el presidente y ustedes van a tener el documento con la firma de Jerome Davis, donde él dice por qué acordó arreglar este asunto fuera de corte. Hermanos, yo no demandé a la conferencia me metió una demanda y la conferencia ahora ofreció quitar la demanda haciendo un arreglo fuera de corte. Si estaban las pruebas contra este servidor, ¿por qué quitaron la demanda? ¿Por qué quisieron arreglar fuera de corte? ¿Por qué no llevar ante el juez para que entonces pues me hicieran juicio? Y si yo soy ladrón, que me metan en la cárcel entonces. Pónganse a pensar en todo eso. La segunda razón, porque costaría mucho más. Y la tercera razón, aun si el señor Gambetta ganase el caso en su totalidad contra toda alegación, no recuperaría ningún dinero a través de este proceso por la manera como funciona nuestro sistema de litigio legal. Hermanos, si yo gano el caso, ellos no me van a dar dinero para atrás de todo lo que yo gasté. Porque no funciona así el sistema legal. Para yo conseguir dinero de lo que yo tuve que gastar en ese juicio, que yo no lo pedí al juicio, yo tengo que demandar a la conferencia por ese dinero. Es la única manera de conseguir dinero. Aunque yo ganara el caso en la corte, no me dan ni medio centavo y sin embargo tengo que gastar quién sabe cuánto más. Por lo menos me dijeron $50,000 más para llevar este caso ante la corte. Hasta ahora nunca fue a la corte. Solamente fue el proceso investigador, deposiciones, interrogaciones, todo eso. Solamente se fue ante el juez, pero no se fue ante ningún tribunal. Nunca llegó allí porque la conferencia decidió arreglar fuera de corte. No se recuperaría ningún dinero. Continuar el litigio solo serviría para incurrir en mayores gastos y honorarios de abogados. Ellos son los que ganan. ¿Y saben lo que me dijo mi abogado? Literales, palabras. Él no lo escribió aquí en la corte, pero eso me lo dijo él a mí personalmente. Me dijo, Mr. Gambetta, señor Gambetta, me dijo, mire, nuestro bufete de abogados le conviene que usted siga el caso. Por muchas razones. En primer lugar, porque nos conviene seguir el caso. Y así me hizo. Cuanto más se lleve el caso, más ganamos nosotros. Ese es nuestro trabajo y de eso vivimos. En segundo lugar, porque un juicio de este tipo nos da un buen nombre al ganarlo. Si nosotros supiéramos que este juicio se va a perder, me dijo él, rapidito le decimos arregle fuera de corte, porque no nos conviene perder un juicio, porque eso va en contra del historial de los abogados. Pero si vamos a ganarlo, nos sirve a nosotros porque ganamos otro juicio más. Por eso no queremos que usted retire el juicio, porque lo vamos a ganar. Me dijo, y en tercer lugar, porque yo sé que usted es un ministro de Dios y yo también soy cristiano. Y yo no quiero que usted siga gastando dinero en esto que lo podemos arreglar ya mismo por mucho menos costo. Yo no quiero que usted quite el caso por esas razones, pero para ser honesto le tengo que decir la verdad, que lo que usted piensa de arreglar fuera de corte que le están ofreciendo es la mejor alternativa en su caso. Y miren la cuarta razón que da el abogado, y aquí lo van a tener por escrito, hermanos. En repetidas ocasiones, Hugo Gambetta informó a esta oficina que iba en contra de sus principios, basando su creencia en declaraciones bíblicas, entrar en demandas legales contra su propia iglesia. Esta es la razón por la cual ni siquiera pudimos considerar con el señor Gambetta el tema de una posible contrademanda. Él no cree en eso. Esa es la verdad, hermano. Más de una vez me dijeron, tiene que meter una demanda por difamación, tiene que meter una demanda porque si no esto no se va a arreglar. Y yo le dije, yo no voy a demandar a mi iglesia. Esa es la pura verdad, hermanos.
al fin y al cabo, termina diciendo la carta, el arreglar el asunto fue la decisión final. Sería mucho más costoso defender el asunto en un juicio que pagar el monto del arreglo. En este caso, como en la mayoría de los arreglos fuera de corte, este arreglo no implica aceptar responsabilidad ni admitir culpa alguna por ninguna alegación de mal proceder. ¿Escucharon, hermano? El que uno haga un arreglo fuera de corte no quiere decir que yo estoy aceptando que yo me equivoqué o aceptando que yo hice algo malo. Simplemente es para terminar el caso. Y miren cómo el último párrafo dice: por favor, mantengan en mente, dice el abogado, que fue la Lake Region Conference la que dio inicio a las discusiones para llegar a un arreglo. Esto es importante que lo escuchen porque lo que están diciendo por allí es que el pastor Gambetta le ofreció a la conferencia. Sí, van a tener la carta por escrito, se las vamos a dar. ¿No tiene la firma? Aquí van a ver la carta del pastor Jerome Davis firmada por él, hermano. Y aquí viene la firma de él y pueden ir a constatar con él si él escribió esa carta o no. La van a tener ustedes en sus manos para que ustedes la vean. Y aquí está la carta original de los abogados y está la traducción con la copia. Pero ustedes pueden comparar la traducción con el original porque yo le estoy dando todo en inglés y en español. Para que después no digan que yo lo traduje mal, ahí está la traducción, ¿ok? Ajá. Hermanos, ellos me ofrecieron arreglar fuera de corte y claro que sí acepté, por supuesto que acepté. No, hermana, nada de eso es cierto. Aquí dice claramente, y se lo voy a leer otra vez. En este caso, como en la mayoría de los arreglos fuera de corte, el arreglo no implica aceptar responsabilidad ni admitir culpa alguna por ninguna alegación de mal proceder. Aquí lo dice el abogado y lo van a leer en un momento en el documento del juez. ¿Ok? Sí. Ajá. Ok, pues ahora escuchan el total de esto y van a saber las razones y van a tener los documentos en sus manos. Ustedes van a hacer su propia conclusión. Por favor, mantengan en mente que fue la Lake Region Conference la que dio inicio a estas discusiones para llegar a un arreglo. Y fue ella la que propuso retirar todas las demandas iniciadas. Aquí está firmado por los abogados y aquí dice al final que ustedes pueden llamar al abogado y constatar esto, aún con el juez, quién inició esto y quién ofreció quitar las demandas. Yo no fui a decirles, si ustedes quitan las demandas, yo les doy $20,000. Ellos fueron los que vinieron a ofrecer esto. Sigo leyendo. Ah, bueno, pues ustedes saben, miren aquí, yo no le dije a nadie que no firme, ahí están todas las cámaras filmando, yo no tengo nada que esconder, y si esto me lo llevan a corte, aquí están los papeles, estoy solamente leyendo, hasta ahora lo único que he hecho es leer los documentos de los abogados. Ahora, si ustedes quieren creer a la palabra de alguien o creer a los documentos escritos, el papel habla, hermano, el papel habla, sí. Ajá. A mí me parece que la decisión suya fue muy sabia. ¿Quisieran darle un micrófono al pastor para que también quede grabado lo que él está diciendo? Ahí está el otro micrófono.
Después que termine, hermanos, yo voy a dar oportunidad para preguntas que ustedes tengan, porque yo no quiero que quede ninguna duda en la mente de nadie. Así que aguanten sus preguntas, ya no falta mucho. Esta es la carta más larga, todas las demás son cortitas. Todas las demás son cortas. Lo que escribió el pastor Jerome Davis, lo que dice el juez, todo eso ya es mucho más cortito. Ahí está, ese está prendido. Ok. Pastor Gambetta, yo quiero decirles que en realidad soy partícipe de este conflicto. Ustedes saben por qué, ¿no es cierto? No quiero ocupar el tiempo en este momento en eso, pero si más adelante puedo dar explicaciones. Sin embargo, yo quiero decirle que a mí me parece que la decisión suya fue muy sabia, pero veo en la otra parte, tal vez no en todos, pero en la persona relacionada con la obra hispana, veo una muy mala intención. La intención ha sido dañar, ¿no?, de una manera más desastrosa su persona, su carácter, porque se ha aprovechado de este arreglo fuera de corte para declarar cosas que en realidad lo muestran a usted como un reconocedor, como habiendo reconocido las cosas malas de las cuales se le acusaban. O sea, que aquí para la iglesia en realidad salió peor el remedio que la enfermedad. Eso es en síntesis lo que pasa. Yo no estoy diciendo que usted actuó mal, usted actuó bien, fue sabio lo suyo, por varias razones, por las mismas que usted dijo, estoy de acuerdo con eso. Entonces, mi preocupación es esta. ¿Cómo es posible que un administrador vaya por las iglesias, envíe cartas, presiones sobre los pastores para que ellos entreguen informes torcidos, malintencionados, que destruyen la imagen de una persona? ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido por un arreglo fuera de corte? A mí me parece que hubo un pequeño error. Yo no sé si es así o no, puede ser que esté equivocado. Como una contraoferta de esos $20,000, me parece que hubiese sido correcto que usted o los abogados lo hubiesen ofrecido, ¿no?, a la conferencia, le hubiesen exigido a la conferencia que ellos hubiesen mandado una carta pública para ser leída en todas las asambleas de iglesia, donde ellos muestran que ellos llevan la iniciativa, que ellos hicieron la oferta, que ellos están reconociendo que iniciaron todo este juicio, y de ese modo la iglesia habría recibido de una manera mucho mejor, mucho más positiva esta situación. Ahí yo creo que hubo un problema, y eso hay que insistir para que se busque un arreglo, porque no sé cuánto será posible, aunque casi uno ya se torna un poco incrédulo de todo esto, pero las iglesias tienen que saber la verdad, tienen que recibir esta carta que usted está dando a nosotros aquí. Las iglesias tienen que recibirle, y por lo menos que la asociación mande, ¿no es cierto?, en cartas a los miembros de iglesia ese argumento. Pastor Avilés, la conferencia ya hizo lo que iba a hacer y ya los dirigentes hicieron lo que iban a hacer. Si ellos pudieron violar lo que dice la Biblia, si ellos pudieron violar lo que dice el espíritu de profecía, ahora vamos a esperar que también den un informe fidedigno cuando pueden desobedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué podemos esperar? Yo no espero, ya les dije al principio, que se limpie mi nombre. Si yo hubiera querido que se limpie mi nombre, hubiera terminado el juicio. Esa era la manera. Y ni aún así se hubiera limpiado, porque ellos iban a seguir diciendo, pero esto y aquello, ¿no es cierto? La cosa es que si están las pruebas contra mí, se hubieran presentado. Si las pruebas de robo están, que las presenten. Las llevaron ante el juez. El juez recomendó a la conferencia que se hiciera un arreglo fuera de corte. El juez recomendó. ¿Ok? Yo tengo tiempo para preguntas. Nomás, déjenme terminar. La verdad que ya se ha hecho tarde. Nosotros alquilamos este lugar, hermanos, por 1 hora, y la hora era de salir a las 9:30.
Es más, ya no voy a terminar los documentos, simplemente se los voy a dar y ustedes los pueden leer. Yo quisiera, a menos que ustedes quieran que mañana sigamos un poquito, a mí me interesa hablar de lo que pasó en Logan Square también. Sí, yo sé que están bajo presión del tiempo porque hay que entregar este lugar. La última partecita de esta carta dice así: fue la Lake Region la que inició el proceso para llegar a un arreglo y fue ella la que propuso retirar todas las demandas iniciadas. No existe ningún documento que contenga admisión de culpa alguna de parte del señor Gambetta. Aquí está escrito por los abogados. Ningún documento existe donde yo admita la culpa. Y él ha recibido un documento en que la Lake Region retira toda demanda. Yo tengo ese documento y ustedes van a tener la copia. Toda demanda está retirada. Esta recantación o retiro de toda demanda incluye lenguaje, y escuchen bien ahora esto, incluye lenguaje por el que la Lake Region Conference retira y para siempre deja libre a Hugo Gambetta de cualquier, esto es lo que firmó el presidente de la conferencia, para siempre deja libre a Hugo Gambetta de cualquier y toda queja, demanda, alegación, daño, acción, cualquier causa alguna para iniciar juicio de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, desde el principio del tiempo hasta el día de hoy. Eso firmó Jerome Davis. ¿Escucharon bien? ¿Quieren que se los lea otra vez? Hugo Gambetta recibió un documento de la Lake Region Conference. Aquí está incluido el documento y está traducido al español, en el que la Lake Region retira toda demanda. Este documento, esta recantación es retiro de toda demanda, incluye lenguaje por el cual la Lake Region Conference retira y para siempre deja libre a Hugo Gambetta de cualquier y toda queja, demanda, alegación, daño, acción, causa alguna para iniciar juicio de cualquier tipo o de cualquier naturaleza desde el principio del tiempo hasta el día de hoy. Aún más, declaraciones en el documento al retirar toda demanda firmada por Jerome Davis, reconoce que este retiro de acusación tiene como propósito hacer un compromiso de ajuste final y arreglo definitivo de todo tipo de acusación, demanda, ya sea disputada o de cualquier tipo. En su propia declaración, fechada el 6 de mayo, Jerome Davis declara: el comité ejecutivo, y ahora escuchen la razón que da Jerome Davis para quitar la demanda. El comité ejecutivo cree que es en el mejor interés de la conferencia poner fin y darle cierre a este asunto para que la conferencia pueda continuar hacia adelante. Hermano, porque le convenía a la conferencia en su propio interés retirar la demanda, fue que la retiraron. No fue porque yo pedí, ellos decidieron retirarla porque el comité de la conferencia llegó a la conclusión de que era para el beneficio de la conferencia poner fin a este asunto y retirar la demanda. Francamente, dice mi abogado, Hugo Gambetta y esta oficina legal llegamos a sentir de la misma manera al representarle
que poner fin a este asunto por un arreglo era para beneficio de ambos lados, que al final de todo es la razón por la que se llevó un arreglo, para que le pongamos fin a esto. Por eso llegamos a un arreglo. Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en contactarme. Firma Mark Solok. Lo otro, hermano, es bien cortito. Condado de Cook, Departamento de Cancillería, aquí vienen con los sellos oficiales de la Corte. Lake Region Conference, demandante, Hugo Gambetta, defendiente. Por la presente se estipula y se acuerda por ambas partes de acción legal arriba mencionada, a través de sus respectivos abogados, que tal demanda será retirada con prejuicio y sin costo para ninguna de las dos partes. Todos los casos habiendo sido pagados y todos los asuntos en discusión por esta acción legal han sido plenamente resueltos, comprometidos y descartados para siempre. Se acabó la demanda, no hay nada más. Eso es así de cortito la primera que declaró la Corte. La segunda, también firmado con el sello de la Corte del Distrito de Cook County. Orden judicial. Y esta es la orden de la Corte. Ahora, la primera era el arreglo. La segunda es la orden que da ahora la Corte. Orden judicial. Caso número 05CH16940. Demandante, Lake Region Conference. Defendiente, Hugo Gambetta. Siendo presentado este caso para ser oído en la fecha establecida y basado sobre la estipulación para retirar la demanda con prejuicio, y escuchen esa palabra, demanda con prejuicio. ¿Saben lo que es una demanda con prejuicio? Ahora van a escuchar. Archivada por los arriba mencionados demandante y defendiente, y habiendo la Corte examinado la dicha estipulación y siendo plenamente enterada la Corte, encuentra que esta acción del caso ha sido comprometida y resuelta en su totalidad y que las partes han estipulado y acordado retirar la demanda de la queja con prejuicio. Retirar con prejuicio la demanda. ¿Qué quiere decir eso? En un momento les leo la definición legal de esto. Y que la Corte además encuentra que todos los costos han sido cancelados. Por lo tanto, esta Corte ordena que la demanda y queja del demandante contra el arriba mencionado defendiente sea, por lo tanto, y es retirada con prejuicio, con excepción de que la Corte retiene su jurisdicción con el único propósito de hacer cumplir los términos del arreglo aquí estipulado. Si no se cumplen los términos, entonces la Corte puede actuar. Y los términos ahora los van a ver. ¿Qué quiere decir dismiss with prejudice? Del diccionario legal, Law Libraries Lexicon. Definición legal para el término dismiss with prejudice. Retirar la queja con prejuicio. Dice lo siguiente. When a case is dismissed for good reason and the plaintiff is barred from bringing in action any action on the same claim. Retirar la demanda con prejuicio significa cuando una demanda se retira por buena razón y al demandante se le prohíbe actuar sobre la demanda o presentar otra demanda. O sea, al retirar la demanda no se puede presentar ninguna otra demanda más de ningún tipo, de ninguna clase. Eso es con prejuicio, prejuicio para el que demandó. Ya no puede haber nunca más contrademanda. El caso se cerró definitivamente. No importa
Si ahora dijeran, aquí ya tenemos las pruebas, ahora sí tenemos las pruebas, ya no pueden hacer más nada. Pero ellos escogieron esto, ellos ofrecieron esto. Dice, retirar sin prejuicio es lo contrario, es permitir al demandante presentar otras demandas en el futuro. Pero como la demanda se retiró sin prejuicio, con prejuicio, quiere decir que nunca más se puede demandar. Y ahora la última, que es lo que firmó el pastor Jerome Davis. Y es el último pedacito y con esto termino. Liberación de todo cargo. Se titula, liberación de todo cargo. Está firmado por Jerome Davis ante un escribano público. Y aquí está el sello del escribano público y la fecha cuando fue filed, cuando fue puesto. Dice lo siguiente. Por la exclusiva consideración de $20,000 a ser pagados en totalidad en una sola suma en el lapso de 30 días o para el 6 de junio, habiendo comprobado su recibo y suficiencia por la presente, la Conferencia Regional del Lago de los Adventistas del Séptimo Día, actuando por sí misma y por sus sucesores y ejecutores, administradores, agentes y asignados en cada una, y toda demanda, queja, daños, acciones, causas de acciones o demandas judiciales de cualquier tipo o de cualquier naturaleza, cuando quiera que se presenten o puedan presentarse, ya sean conocidas o desconocidas, desde el principio del tiempo hasta el día de hoy, y particularmente con respecto a cualquier y toda injuria o daño, sea conocida o desconocida, tanto en persona como en propiedad, que pueda haber resultado o pudiera resultar en el futuro de cualquier tipo de relación o interacción entre ambos lados, incluyendo pero no limitado a las alegaciones de la queja registrada en la Corte del Distrito del Condado de Cook, Illinois, y conocida como el caso número 05CH16940, se libera de todo cargo. El que abajo firma por la presente declara que los términos de este arreglo han sido completamente leídos y entendidos en su totalidad, y que voluntariamente fueron acordados por la Conferencia Regional del Lago de los Adventistas del Séptimo Día, con el propósito de llegar a un compromiso de ajuste completo y final, arreglo definitivo de cualquier y toda queja, demanda, disputa o de otra forma, por cualquier daño o prejuicio arriba mencionado, con el propósito expreso de evitar para siempre cualquier demanda actual o adicional que pudiera surgir de la arriba mencionada relación o interacción entre las partes. En otras palabras, no hay más acusación de ningún tipo, todas han sido retiradas del pasado, del presente, y si vuelve a salir otra, no se puede volver a hablar más de este asunto porque esto está finiquitado. No hay daños, no hay prejuicios, no hay quejas ni más acusaciones en absoluto. Todo ha sido retirado. El que abajo firma actuando en nombre de la Conferencia Regional del Lago de los Adventistas del Séptimo Día, por la presente acepta como pago final por la consideración arriba mencionada un cheque. Y ustedes van a ver que les puse copia del cheque, hermano. Y la copia del cheque muestra de dónde vino los fondos, y lo pueden ver, de un trust fund. Un trust fund quiere decir un fondo dado a custodia. Trust fund es un fondo dado a custodia. Ese fondo que fue puesto allí a custodia para custodiarlo, con eso se pagó esos $20,000. No salió de el Evangelio eterno, hermanos. ¿Ok? Pueden tener copias de todo esto. Vamos a pedirles que nos ayuden a repartir. Las copias sí las pagué yo, ¿eh?
Hay copia de todo, en inglés y en español, los originales y la traducción. Hay algunos otros que no les leí, que están ahí, ustedes lo pueden leer, donde ven que, aunque Jerome Davis firmó una cosa, mandó un comunicado a las iglesias que dice algo diferente. Hay para todos, no se preocupen, hay para todos. Ok, hermanos, tenemos que terminar, pero si ustedes quieren, yo quiero tratar el caso de Logan Square y quisiera tratarlo. Esta noche se ha ido el tiempo, pero mañana quisiera tratar lo que pasó hace 2 semanas en Logan Square, hermano. ¿Ok? Sí, buenas noches, pastor. Estoy entendiendo claramente lo que el pastor está hablando. En mi iglesia, hace una semana se leyó una carta totalmente tergiversada, de lo cual yo hice un comentario muy, quizás en mi ignorancia, pero la carta decía de que el pastor Gambetta fue enjuiciado y que para poderse liberar de él, él tuvo que reembolsar a la conferencia $20,000, de los cuales él se había apropiado más. Entonces, cuando yo veo eso y que se lee eso en una forma muy, puedo decir, muy sarcástica y muy malintencionada, yo en mi ignorancia hice un comentario y le digo a mi pastor, yo veo que esa carta tiene un fin, una política muy sucia, porque si esto es así, porque hasta ahora está surgiendo, ya ha pasado mucho tiempo, ¿cuál es el interés de traer eso a colación ahora? ¿Y dónde está la misericordia de la iglesia que, según se dice, es cristiana, para con este pastor, si es que robó, como dicen? ¿Cuál fue el trabajo de la conferencia para ir a restaurar espiritualmente al pastor? ¿Y cuál es el interés? Yo lo que veo aquí que es el interés político o económico, menos el interés espiritual o de esta alma. Ahora yo veo, constantemente han estado predicando sermones que se enfatizan a cómo la iglesia maneja su dinero, la organización, cómo la organización adventista maneja su dinero, que no tiene que tener otros ministerios independientes en el cual se fugue el dinero. No sé si me entiende a lo que yo me refiero. Entonces yo creo que lejos del espiritualismo es una mala intención y es una política, perdón la palabra, sucia. Gracias, pastor. Gracias, hermano, por su comentario. Hay mucho más que yo puedo hablar, hermanos, pero por aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. En mi corazón, yo quiero hablar de lo que pasó hace 2 semanas en Logan Square, porque ahí se ve la verdadera intención de todo lo que hay, hermanos. Ahí se ve la verdadera intención. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Hermanos, si ellos tenían las pruebas contra mí, en primer lugar, como dijo el hermano, ¿por qué no las presentaron desde el comienzo? Y todavía no las han presentado. ¿A ustedes les presentaron pruebas de mi robo? ¿Alguno de ustedes vio pruebas de mi robo? ¿Alguien los vio? Primero decían que eran $18 millones que se había robado. Ahora resulta que aceptaron 20,000 como pago. La carta dice que no es ningún pago y el juez dice que no es pago. El juez dice que no es pago. Ahora, ¿le van a creer al juez o van a creer una carta que no viene firmada y está tergiversada? Ustedes decidan, ustedes mismos tienen que decidir, porque Dios les ha dado raciocinio para tomar sus decisiones. Y si ustedes no creen que estos papeles son originales, ahí está la dirección del juez, ahí está la dirección de la corte, ahí está la dirección del abogado. Vayan y averigüen directamente con el abogado, que él dice, si quieren contactarse conmigo, háganlo, y el abogado les va a decir. Sí, puedes usar hermanos, la última preguntita, y entonces yo creo que tenemos que orar, porque yo personalmente, no crean que yo me siento feliz con esto. Ustedes podrán pensar, el pastor Gambetta ahora sí, ya se defendió. Si no lo he hecho hasta ahora, hermanos, que podría haberlo hecho por 3 años, llegó a su fin esto, y estoy dando un informe porque se dio un informe completamente distinto. Si ellos hubieran dado un informe correcto, yo no vuelvo a hablar, ni siquiera yo hubiera hablado. Si el informe hubiera sido correcto,
de acuerdo a la verdad. Pero como se dio un informe contrario, yo les doy a ustedes los documentos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Hermana Yuri. Ellos hicieron algo allí que cuando votaron no quisieron que votaran así en pleno. Hicieron unos papeles y los papelitos nada más uno tenía que escribir sí o no si querían que lo borraran. Y entonces cogieron los papeles y se metió el pastor de la iglesia de Logan con todos los lambeojos de Logan, porque eso es verdad, lo que le lamben el ojo al pastor allá, y se metieron todos allá. Y entonces yo le dije a este pastor, a Allen, le dije, ¿y cómo nosotros vamos a saber ahora quién va a ganar, si votaron sí o no, si ellos se metieron allá adentro y quién sabe qué van a hacer ellos allá adentro? Entonces él dijo, ay, allá está la secretaria de la iglesia, ¿usted no cree en la secretaria de la iglesia? Yo le dije, pues mire, con estas cosas que están pasando, y yo ni creo en esta mano porque esta me corta esta, solamente creo en Jesucristo. Pero eso está mal de que se metieran allá a hacer eso, porque cuando vinieron con un papel ya, y ganó que sí que lo borraran de la iglesia, y eso está mal. También presentaron en la pantalla muchos cheques que usted que había usado y que para uso personal suyo y que esto y con su firma y todo eso, muchas cosas presentaron. Sí, cheques de mi salario. De mi salario. Ellos dijeron que esos cheques usted que los había cogido y que de una cuenta y presentaron número de cuenta y todo. De mi salario, hermana. Y ellos saben, y el juez sabe, y todos los abogados saben que esos cheques que ellos presentaron cuando se presentaron las pruebas era de mi propio salario que se pagó, y eran los pagos de mi casa. Como todos ustedes tienen... Hermano, no hay ningún dinero de la asociación y que le demuestren ellos que ese era dinero de la asociación. Yo tengo las pruebas para todo lo contrario. Eso que ellos presentaron no es cierto y se lo puede decir el mismo presidente de la conferencia, se los puede decir. Pero si están presentando eso, es todo lo contrario. Si esas pruebas eran contra mi hermana, eso era suficiente para decir que yo me cogí dinero de la conferencia. Entonces, ¿por qué retiraron la demanda? Sí, yo voy a hablar, hermanos, de lo que pasó en Logan Square. No tengo el tiempo ya porque nos tenemos que ir, pero déjenme decirles solo esto. Yo me siento dolido porque Logan Square es mi iglesia. Yo fui muchos años miembro de esa iglesia y fui pastor de esa iglesia. Hermanos, ¿ustedes creen que se puede tomar una decisión de borrar a una persona sin ni siquiera avisarle y no estar presente para defenderse? ¿Qué dice el manual de iglesia? Comenzando por allí. Segundo, ¿se puede borrar a una persona de una iglesia cuando ni siquiera es miembro de esa iglesia? ¿Cómo pueden borrar a una persona que no es miembro de esa iglesia? Yo sigo teniendo membresía. No, hermana. No, si yo estaba en Costa Rica cuando pasó eso y tenía 3 semanas de estar fuera, ¿cuál carta voy a recibir? Si yo ni siquiera estaba en el país. No, yo no firmé ninguna carta, se los digo aquí, por eso vamos a hablar de este tema, porque hay muchas cosas que se hicieron y ustedes van a ver lo que hay detrás de todo esto, pero bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a finalizar esto por hoy. El pastor Avilés también quiere tener oportunidad de decir algunas cosas y yo creo que mañana podemos tomar un tiempito solamente para poder hablar de esto. Ojalá que ustedes vengan, hermanos, mañana, porque no es a esto que venimos, es a venir a estudiar la palabra de Dios. Mañana ustedes van a escuchar algunas cosas muy impresionantes que necesitan saber para su preparación para lo que viene muy pronto. Como pueblo adventista necesitamos conocer estas cosas. Y la mensajera del Señor dice que nuestro pueblo está dormido y no puede ser despertado porque nuestros pastores también están dormidos. Imagínense, iglesias dormidas y les predican pastores dormidos. Las cosas que están pasando, nosotros necesitamos conocerlas para podernos preparar para lo que viene. Vamos a orar, hermanos.
Vamos a pedirle al Señor que Él ponga paz. Sí, hermano Miranda, diga. Oh, usted está diciendo que terminemos. Pensé que quería decir algo, perdón. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo oro, yo me postro de rodillas delante de mi Dios. El que no puede solamente inclina su rostro, hermanos, es lo mismo delante de Dios. Si podrían avisar allá a la salida de que vamos a orar. Amante Dios, venimos al finalizar este día. Ha sido un día largo pero provechoso de compartir tu palabra, de estudiar los escritos inspirados, de ser tocados por tu Espíritu Santo. Y tú sabes, Señor, que el terminar este día así trae tristeza, dolor a nuestro corazón. Yo te agradezco, Padre Santo, por cada una de las pruebas y dificultades que han venido en mi camino. Y te agradezco porque esto me ha enseñado a confiar solamente en ti. Dice tu palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Padre Santo, yo te pido que pongas paz en nuestro corazón. Tú sabes que yo no pido a ningún hermano aquí presente que crea nada de lo que yo he dicho con respecto a esto. Solamente me he limitado a entregarles los documentos, las cartas, y que cada uno de ellos las pueda leer por sí solo y llegar a su conclusión. El corazón del hombre es engañoso. Y yo te pido perdón, Señor, públicamente, por toda cosa que pueda estar en mi corazón, aún encubierta, que tú me limpies de todo pecado. Y Padre Santo, yo sé que he cometido muchos errores y muchas faltas en mi administración. Yo sé, Señor, que se han dicho muchas cosas. Hay un tema que ni siquiera se ha tratado aquí. Y es el tema de los que vinieron a trabajar como colportores a tu conferencia, porque esto nunca estuvo en discusión. Pero hay errores que se han cometido. Y yo te he pedido perdón, Señor, y te suplico que nuevamente tú puedas traer paz a cada corazón en esta hora. Porque tú eres el único que das la paz a aquel que está limpio delante de ti. No porque no hemos pecado, sino porque tú nos has perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Tú dices en tu palabra que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno de nosotros aquí podemos acusarnos unos a otros, porque todos somos pecadores, desde el primero hasta el último. Yo te doy gracias, Señor, públicamente, por las oraciones de tantos hermanos que me han mantenido. Te doy gracias por cada uno de estos hermanos que escogieron hoy quedarse hasta el final de este día largo, todo el día, a escuchar algo que no edifica a nadie. Solamente hemos sido edificados por tu palabra y por el espíritu de profecía. Es lo único que ha llenado nuestro corazón. Y hemos aprendido de los errores que se cometen para no cometerlos nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir de cada palabra que sale de tu boca. Queremos, Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas por el cielo. Queremos, Señor, que nuestras oraciones sean respondidas por ti. Y si en nuestro corazón hubiéramos guardado iniquidad, dice Proverbios, tú no nos escucharías, Señor. Por eso te suplicamos que nos libres de toda iniquidad, de todo pecado, de toda transgresión a tu ley, que nos perdones cada uno de nuestros pensamientos. Si al exponer esto ha habido un deseo, Señor, en mi corazón de ser vindicado o de venganza, cualquier otra cosa, yo te pido, Señor, que purifiques mi corazón. Tú sabes que mis motivos, yo quiero que sean puros delante de ti. Y bendice, Señor,
a cada alma aquí presente. Y al ir aprendiendo de las cosas que están ya sucediendo en nuestro medio, podamos entender lo que hay detrás de todo esto. Porque no son ni nuestros dirigentes, ni nuestra iglesia. Oh Padre Santo, es el enemigo de las almas que ha tratado de salirse con la suya y burlarse de Cristo, porque nosotros nos llamamos hijos tuyos, Señor. Perdónanos si hemos traído oprobio y vergüenza a tu nombre. Entendemos, Señor, que hay un enemigo que odia la verdad, que odia el mensaje que este servidor está predicando. Y bajo todos los medios, como no puede atacar el mensaje porque es puro y santo y viene del cielo, tiene que atacar al mensajero para destruir su reputación. Oh Señor, ayúdame a mantenerme humilde delante de ti, para no tropezar con el engaño del enemigo, para no caer en sus trampas y ardides, sino para burlarlo por tu gracia y por tu poder. Que nuestro enemigo, Señor Jesús, y nuestro enemigo salga burlado en todo esto, y que solo tu nombre sea glorificado. Tú sabes, Señor, que yo te he hecho una promesa. Y esa promesa es que mientras tú me des aliento, mientras yo pueda hablar y mover mi lengua, mientras yo tenga respiración en mi cuerpo y pueda expresarme, yo voy a seguir proclamando tu mensaje. Porque no fue el hombre quien me llamó, sino tú que me llamaste, Señor. Y tú me diste la orden: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y yo tengo que obedecerte a ti, Señor, y no al hombre. No importa quién diga que no puedo predicar, yo te he prometido a ti, Señor, que no voy a hacer caso de ningún ser humano en asuntos que están tan claros en tu palabra, como es la orden de ir y predicar el evangelio. Oh Señor, que cada uno de los que estamos aquí también seamos leales a esa orden tuya. Tú nos has mandado a todos nosotros, pastores, laicos, quien quiera que sea, a predicar tu evangelio. Ayúdanos a ser leales y fieles, y que no nos callemos porque nos amedrantan, que no dejemos de predicar tu evangelio porque nos amenazan, que si no podemos hacerlo desde un púlpito, lo hagamos en un hogar, en una casa, personalmente, debajo de un árbol, al aire libre o donde quiera que tú nos mandes. O así como hacen los hermanos aquí en Chicago, a través de la radio, pagando tiempo en la radio para predicar tu mensaje. Oh Señor, danos ese celo y amor por las almas que perecen, y que no perdamos ya más tiempo en estas cosas que son muy dolorosas y tristes que sucedan dentro de tu pueblo. Yo me encomiendo a ti, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo continúe en mí para servirte a ti, Señor, y solo a ti. Gracias por tu cuidado y protección. Gracias, Padre Santo, porque tú me has dado pruebas de tu aprobación en cada lugar donde voy. Y porque tu misericordia se ha extendido para aquellos que laboran con nosotros en tu causa, y sobre toda esta hermandad tan querida nos unen lazos de amor en Cristo que nada ni nadie podrá romper. Y esos lazos queremos continuarlos en el reino de los cielos. Por eso queremos estar seguros de entrar allí, Señor. Y la única manera es venciendo todo pecado, teniendo boca limpia, lengua limpia, que no digamos mentira, que no engañemos con nuestro corazón, porque ninguno que tenga lengua engañosa, como aprendimos esta tarde, va a recibir el sello de Dios y va a estar entre los que estén vivos para recibir la venida del Señor. Oh Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestra alma, limpia nuestra lengua, limpia todo nuestro ser para tu gloria y honra. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos.